Buenos El días. micrófono. Permítame para compartir pantalla. ¿Lo tienen en pantalla? Sí, señora. Ok. El objetivo del área o del tema de protección social, derechos humanos en la salud, el objetivo es asegurar la protección laboral, social, económica de los trabajadores en riesgos y de los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional y sus familias en un contexto de competitividad económica. El tema es bastante amplio. Hay muchas brechas que cerrar, digamos, dentro del grupo. Por ejemplo, se identificaron que muchos trabajadores están en trabajos informales donde los patronos o no hay patrono que cumpla con las normativas existentes. También hay grupos organizados, no necesariamente asociados, pero sí grupos, por ejemplo, de trabajadores que hacen una misma tarea. Ahí hay un tema importante como llegarles con la información que sea atinente y de acuerdo a su realidad para que puedan implementar las diferentes medidas de prevención y de protección. Se habló también de que hay acceso a recursos muy limitados por este tipo de la población y se requiere que sean más claras y más fácil de implementar estas medidas. Por ejemplo, dentro de la misma población se tienen personas con muy baja escolaridad, personas que aparte de traer un solo trabajo, no tienen un solo trabajo, sino que tienen más de un trabajo y entonces en un lugar, por ejemplo, cuando tienen un patrono se implementan las medidas, pero luego se desplazan a otro trabajo, puede ser el personal de su familia y no necesariamente se tiene cumplimiento de esas medidas de prevención y de protección. Algunos criterios se tienen que mejorar, por ejemplo, la realidad socioeconómica de la zona, la calidad, digamos, de la infraestructura, de la vivienda donde están estas personas, por ejemplo, no son las condiciones aptas para cuando se requiere hacerle un tratamiento en la casa. Y muchas veces la respuesta social del Estado es insuficiente o la respuesta llega en forma tardía. También es necesario cerrar, por ejemplo, algunas brechas que se dan en cuanto a género, por ejemplo, el uso de lo que son servicios sanitarios en el campo, digamos, para el uso también de mujeres. Y sobre todo hay que trabajar en la parte de información y divulgación en los reglamentos existentes. Esta población trabajadora o la población en general tiene acceso limitado a la tecnología. Entonces, por ejemplo, los medios para los cuales se les puede hacer llegar información se tienen que ser medios que ellos estén en contacto o que tengan fácil acceso. Por ejemplo, invitarlos a un webinar no es posible porque algunos lo manejan con datos, algunas veces tienen datos, otras veces no tienen teléfono. Entonces, ese acceso, cerrar esa brecha de acceso a la información es importante para que les pueda llegar todas las medidas de prevención y protección. Aparte de eso, por ejemplo, en cuanto a el funcionamiento de las instituciones, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo o del mismo Ministerio de Salud, no hay cantidad de personas para ir a todos los centros de trabajo. Entonces, es importante trabajar en cuanto a la parte de divulgación. Algo importante es en cuanto a las jornadas de trabajo, el salario mínimo que se gana, por ejemplo, para los peones agrícolas, es un salario que está establecido vía reglamento. Sin embargo, los ritmos de producción es algo que no están regulados y es algo en lo cual se podría trabajar porque lo que se establece vía reglamento es que no sea inferior al salario mínimo, pero no se establecen estos tipos de ritmo de trabajo, a lo cual la persona puede llevar a un gasto kilocalórico muy alto para intentar ganar un poquito más del salario porque el salario es a destajo. Tenemos también que el abordaje tiene que ser integral porque es un asunto familiar y de comunidad. Cuando el jefe de familia está enfermo,
Le corresponde muchas veces a la esposa hacerse cargo de esa familia. Entonces, es importante, por ejemplo, llegar a esta población también, no solamente con información, sino con formas de afrontar esas necesidades que se dan. O, por ejemplo, queda los niños a cargo de un adulto mayor, bueno, involucrar también a estas instituciones o organizaciones. También la parte de la afectación emocional de las familias y de las comunidades. La parte de los accesos a salud, por ejemplo, los CEBAIS están colapsados. Se habla de que los trasplantes es una realidad un tanto difícil, que muchas veces el tratamiento termina siendo el cuidado paliativo y que, por ejemplo, los servicios de hemodiálisis están concentrados en el gran área metropolitano. Para la terapia de soporte renal, pocas personas beneficiarias y se tiene que contar con un diagnóstico rápido para poder la intervención. También en el caso de la atención de la población trabajadora, en el caso de la agricultura es menor a un 70% la que está cubierta por riesgo del trabajo. Entonces queda por fuera mucha población que no está cubierta por esta. En el caso de Limas, por ejemplo, hay personas que no conocen de los beneficios, no son referidas y falta mayor información. En cuanto a las acciones propuestas, se habla de tener una mayor coordinación interinstitucional, conociendo que los recursos, tanto humanos como materiales en las instituciones, van disminuyendo. Sin embargo, el esfuerzo tiene que ser en una forma coordinada. Por ejemplo, identificar los casos prioritarios, por ejemplo, la información que tiene que haber entre las mismas instituciones. Hace falta un esfuerzo interno, dicen que para presupuestar para el cumplimiento de la normativa, que no solamente quede en papel, sino que realmente haya un trabajo de campo por las diferentes instituciones involucradas. Aparte de eso, se habla también de involucrar a otras instituciones que en este momento no están, como CONAVI, MOP, Acueductos, el Colegio Federado de Arquitectos de Ingenieros y Arquitectos, y es importante involucrar a diversas instituciones. Básicamente sería esta la información.